Bueno, hoy vamos a comentar sobre la muerte espiritual de Adán, ¿no? ¿Qué es la muerte, en verdad? En la Biblia, en las Escrituras, ¿qué es el morir? Y cómo Adán, ¿verdad? Cómo Dios, según la lógica de muchos, estuvo mintiendo a Adán y no se dan cuenta de lo que dicen, ¿no? Entonces, para ir directos al grano, ¿no? Y también es un tema en el cual se va a poder profundizar, ¿verdad? En cuanto al Evangelio, en cuanto a todo lo que es referente a la sustitución que consumó Cristo en la cruz de Calvario. Tenemos Génesis, capítulo 2 versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Entonces, aquí por poner un punto, un ejemplo, ¿vale? Para que nos quede a todos muy claro, Adán, ¿vale? Que él haya comido del fruto como comió y por ende pecó, porque el pecar es desobedecer a Dios a sabiendas, a lo que está bien. Bueno, más que a Dios, pecar es hacer algo malo a sabiendas. Obviamente que Dios sí él tiene una ley moral en sí mismo, él es una persona perfecta, buena, entonces no puede incumplir nada, pues nada que no sea bueno, porque entonces no sería buena esta persona, ¿no? Estamos hablando de la persona de Dios. Entonces, en este caso Adán, bueno, no era su caso. Adán era malvado, como todos, ya lo dice la Biblia, ¿eh? Todos somos malvados, que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, que en mí mora el mal, ¿verdad? En mi carne. Hay muchos ejemplos, muchos, ¿m? Que grafica claramente lo que somos los seres humanos, ¿no? Somos capaces de hacer cualquier barbaridad al precio que sea solo por salirnos con la nuestra. Y parece que no si tú te fijas en ti, pero realmente a la hora de la verdad, al igual que yo, al igual que todos, lo acabamos haciendo, ¿no? Porque somos así. Entonces, bueno, tenemos en Génesis capítulo 17, pero del árbol del conocimiento el bien y el mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás, ¿no? Entonces Adán comió, ¿verdad? Comió del fruto de este árbol y Adán no murió ese día. De hecho murió, no sé si eran 969 años después, o 939 años. Diría que eran 939 años. 969 era Matusalén, diría, ¿no? O 929, no sé, por ahí. Entonces, claro, entonces aquí tenemos dos cosas. O que Dios mintió y entonces pues toda la Biblia ya, desde el capítulo 2 de Génesis, pues es una mentira. O Dios no mintió, ¿no? Seamos claros, o Dios mintió porque Adán no murió y entonces este libro es una mentira todo, ¿no? Seamos ahí, seamos objetivos. O esto es una mentira o no es una mentira y ahí pues se tendría que analizar bien lo que es el libro en sí. Porque si el libro en sí, en este caso lo que dice Dios, dice que va a morir y luego no muere, como es el caso, entonces tendríamos que analizar lo que dice él mismo para saber si al final acaba o no mintiendo. Porque es Dios, entonces no debería mentir. Y efectivamente, ¿verdad? Tenemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que una vez pecamos, hacemos un solo pecado, nosotros, nuestro cuerpo entra en un proceso de muerte física. O sea, si nosotros jamás cometiésemos ningún pecado, no moriríamos. Porque no hemos cometido ningún pecado, es algo lógico, ¿no? Porque lo dice Dios, la paga del pecado es la muerte, es algo tan simple como esto. Una vez cometemos un pecado, primeramente, obviamente sí, tenemos este proceso de muerte, muerte física, luego nuestra alma, lo que somos nosotros, lo que se queda para siempre viviendo, ¿no? Lo que es el alma, lo que eres el tú, lo que va a la otra vida, acabará también en la muerte. En este caso, la muerte se le puede decir el infierno, el no estar con Dios, y la vida se le puede decir el estar con Dios. Aquí lo que dice en Romanos 6:23 es que la paga del pecado es la muerte, ¿vale? No solo hay estas dos muertes, porque luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Si Dios, lo que es Jesús en este caso, podemos decir Espíritu Santo, Padre, lo que sea, en este caso Jesús. Si Dios nos hubiese dado vida eterna de, no sé, el cuerpo físico, entonces habría gente que jamás en forma literal moriría aquí en la tierra. Lo cual es un esperpento, ¿no? Porque si no mueren en la tierra y siguen con este cuerpo de pecador, como es mi caso, por ejemplo, y el tuyo y el de todos, entonces no podrían estar... Serían gente pecadora, gente que tiene sentimientos, razonamientos, pensamientos, bueno,
¿cómo decirlo? Cosas que hacen, que van en contra de Dios, se regocijan en ellas. Obviamente yo me pongo el primero aquí en caso, obviamente. O sea, y no me pongo el primero por decirlo. Me conozco muy bien a mí mismo y lo que soy y lo que hago. También tú te deberías conocer igual, ¿no? Y ser como el pecador que se humilló y no como el fariseo que se enalteció. El fariseo que se enalteció y el pecador que no podía ni mirar al cielo cuando él sabía todo lo que había hecho, ¿no? Entonces, la paga del pecado es muerte. Tenemos que tener en cuenta que nosotros, al ser trinos, no solo tenemos las 3 consecuencias, o sea, no solo tenemos 2 consecuencias de muerte en cuanto pecamos, sino que tenemos 3. Tenemos que si Dios nos dio vida eterna, y esto es algo muy lógico que se puede resumir, ¿no? Dice aquí, la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, si Dios nos hubiese dado vida eterna física, entonces hoy día jamás moriría nadie. Si Dios, bueno, nadie, los que creéis en el Evangelio, ¿no? Pero hay gente que todos hemos muerto. Hasta que venga el rapto, todas las personas han muerto, ¿no? En forma física. Luego, en cuanto al alma, en cuanto a dónde vas tú después de morir, en cuanto a la muerte, si hablamos de que muerte, obviamente, es quedarse sin Dios y vida es estar con Dios, aquí ya, ¿verdad? Es otra cosa. Porque si estamos hablando de que Dios nos dio vida eterna en cuanto al espíritu, eso tampoco es cierto, porque la gente muere al pecar, ¿no? Pero dice que nos dio vida eterna, ¿verdad? Es una dádiva, ya nos la dio. Y ya está. Entonces tiene que ser algo que dure para siempre y algo que no hayamos perdido nunca. Y ahí es donde entra la muerte del alma o la vida del alma, ¿vale? La paga del pecado es la muerte. Una persona que no crea el Evangelio, tenemos aquí en Mateo 3, versículo 11 al 17, en este caso versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Vale? Esto es un ejemplo de que Dios nos dio la vida eterna, sí, ya nos la dio, ya la tenemos, ya todos la vida eterna. Lo que pasa es que hay algunos que les hace falta hacer efectiva o no, mediante lo que ellos creen. Pero esto son otras historias, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me di cuenta de que tenía vida eterna y la sigo teniendo. No la he perdido nunca. Tú también te deberías dar cuenta de eso, ¿no? Así que así se queda la cosa. La paga del pecado es la muerte, señores. Una vez pecas, tú decides a dónde vas después de morir, si el cielo o el infierno. No tienes que hacer nada ni dejar de hacer nada. Simplemente tienes que creer, ¿verdad?, lo que sucedió en la cruz de Calvario. Hay mucha gente que dice que Jesucristo murió por sus pecados, pero no saben lo que significa la frase. Es como algo que dicen sin saberlo. Es como que dijeran mesa, ladrillo, tenedor, cuchara, cuando ellos dicen que Cristo murió por sus pecados, porque es una frase hecha de la cual no se enteran y que no saben qué significa. Entonces, por esa regla de 3, yo también puedo decir paloma, cómete un avión, y ni siquiera eso se asemejaría a lo que ellos pronuncian al decir que Cristo murió por sus pecados, porque al menos eso tiene sentido, ¿vale? Aunque no pueda ser real, que una paloma se coma un avión, tiene sentido la frase en sí misma. Lo que ellos pronuncian no, porque lo que realmente es pronunciado de su boca tiene sentido y es la verdad. Pero lo que ellos en sí, por sí mismos, lo que ellos dicen, no lo que sale de su boca en forma figurada, en forma textual. Lo que ellos dicen no tiene ninguna forma en ellos, porque no saben lo que es. No lo saben. Si ellos dijesen, oye, Cristo murió por mis pecados, sabiendo a lo que se refiere a ese por, entonces sí sabrían a lo que se refiere. Oye, ¿y qué es esto de Cristo murió por mis pecados? Que Cristo murió por culpa de mis pecados. Ah, ¿y qué significa eso? Y ahí tal. Entonces, señores, Cristo murió por culpa de tus pecados, por culpa de mis pecados, y que alguien muera por culpa de tus pecados o por culpa de mis pecados, significa que yo no muero por culpa de mis pecados. Y que entonces, si no hay ningún pecado por el cual yo sea culpable, en término de culpabilidad, de que yo debería ser condenado por este pecado como me merezco, entonces yo no me veo culpable ante el juicio y entonces soy libre del juicio. No tengo juicio, señores. He quedado libre, en libertad. Y si alguien se queda en libertad y no tiene juicio, no está condenado a nada, entonces está condenado al cielo. Va al cielo esta persona. ¿Vale? Tenemos en Mateo 5, versículo 22, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano, no sé lo que se referirá con raca, imagino un insulto, no tonto o algo así, será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que le diga idiota, esto a su hermano,
será reo del infierno de fuego. Reo significa culpable. Es decir, aquí lo que te dice Dios a ti es que si tú has dicho tonto, idiota, a tu hermano, por poner un ejemplo, ya solo con eso basta para que te vayas al infierno y no tienes ninguna otra posibilidad para ir al cielo. Es así, porque lo está diciendo él. Solo en este pasaje yo podría argumentar un montón más, pero aquí estamos hablando únicamente de la muerte espiritual de Adán y cómo las personas lo malinterpretan. Y aquí este pasaje se puede interpretar en que si alguien le insulta a alguien, esta persona va a ir al infierno. Y también la otra persona, porque la otra persona no se va a quedar callada si no es un religioso hipócrita. También le va a contestar. ¿Vale? Es así, aunque no debiéramos ya, pero es así. Es así. Entonces, ya solo con eso basta, señores, para ir al infierno. ¿Verdad? En el pasaje de Nicodemo, donde Dios le dice que deben nacer de nuevo, dice, de cierto te digo, cuando el Señor dice 2 veces, de cierto te digo, 2 o más, no las dice más veces, pero es porque recalca mucho una cosa, y él recalca mucho que si el fariseo, Nicodemo, no nace de nuevo, entonces no podrá ver el reino de Dios, no irá al cielo. Se lo está diciendo. Y Nicodemo es una persona que por mucho que haya sido fariseo, en su día habrá insultado a su hermano, si es que tuvo algún hermano, o habrá mirado mal a una mujer, o, no sé, habrá robado algo. Y entonces, señores, ya no puede ir al cielo esta persona. Debe nacer de nuevo. Oye, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Lo que hemos hablado al principio. Tú estás muerto, en cuanto a la muerte física, te vas a morir físicamente porque has pecado, lo reconoces muy bien, también te vas a morir. O sea, ya te moriste, perdón, espiritualmente, ya no tienes relación con Dios. Eso es la muerte, no tener relación con Dios, señores. Ya te moriste ya y te vas al infierno. Ahora bien, lo que tienes que hacer, no que hacer tú, porque tú no puedes hacer nada, ¿vale? Pero lo que tiene que suceder en ti es que nazcas de nuevo, que tu espíritu nazca de nuevo, y tú no lo puedes hacer por ti mismo. Tú no puedes así en un abrir y cerrar de ojos nacer. ¿Cómo haces que nazca tu espíritu? ¿Cómo lo haces? No puedes hacerlo, lo tiene que hacer Dios. Y Dios da esta vida eterna, este espíritu, a quien sabe que sus pecados no le condenan, a quien se da cuenta que anda, ya mis pecados no me condenan. Pues ahí yo te lo doy, porque tú has creído esta verdad. Yo en mi caso me di cuenta en su día, y tú también te tienes que dar cuenta de que los pecados no condenan, hijo mío. Marcos 16:16, el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no, será condenado. Entonces aquí obviamente no se está hablando de bautismo de obras, porque si no estaríamos hablando de que para ser salvo tienes que obrar esto, y sabemos que la salvación no es por obras. Entonces, descartando que es este bautismo, al igual que la muerte, descartando que Dios dijo que Adán moriría ese día, en el término de que moriría físicamente, como no sucedió, tampoco en el bautismo. Aquí tampoco Dios dice que si tú eres bautizado en forma física, tú, sumergiéndote en el agua, vas a ser salvo, y que si no, no. No, porque entonces las obras serían de salvación. Así que, mediante estos argumentos que yo te estoy exponiendo aquí, quitando este tipo de bautismo, le tienes que meter el bautismo que dijo Juan, el bautismo que te da el Espíritu Santo y el fuego. Es así de simple. Entonces, una vez se te sumerge en ti el Espíritu Santo, porque has tenido fe, porque has creído el Evangelio, entonces ya está. Así de simple. Entonces, señores, era para comentar esto y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.